Ahí está ya. Buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy es la quinta sesión de trabajo de este primer curso de capacitación para administrativos. La maestra Lucía Porras y la maestra Aurora Portillo van a trabajar apuntes básicos acerca del liderazgo, dejando con esto los primeros indicadores para trabajar en otro momento a profundidad este tema. Creímos pertinente cuando se hacía la discusión para el diseño del curso, antes de entrar a una revisión más profunda de los apuntes sobre liderazgo, se creyó pertinente sentar primero las bases para una sensibilización acerca de lo que es el trabajo y la vocación de servicio, ¿sí? Por ello, si ustedes vieron a lo largo de esta semana, las temáticas que se estuvieron trabajando apuntan hacia eso, a sensibilizarnos, a darnos cuenta de cuál es el impacto del trabajo y la labor diaria que realizamos al prestar un servicio. Y finalmente, bueno, dejar estos apuntes básicos con la intención, insisto, de irlo trabajando a profundidad en otro momento. Pues sin más, dejo la palabra a la maestra Lucy y a la maestra Aurora y pidiendo la participación amplia de cada uno de ustedes para poder construir un aprendizaje que nos permita llevarlo a nuestro departamento, llevarlo a nuestra labor diaria. Maestra Lucy, bienvenida. Maestra Aurora, bienvenida. Buen día a todos. Muchas gracias, maestra Verónica, y al igual a todos los compañeros que se encuentran ya conectados para esta capacitación. Como ya bien lo mencionaba la maestra Verónica Alemán, el tema que vamos a abordar el día de hoy es apuntes básicos acerca del liderazgo. Inclusive pudiéramos hablar de que no son ni siquiera apuntes, son conversaciones o son el rescate de cierta fundamentación que algunos autores han desarrollado con respecto al liderazgo. Precisamente la maestra Verónica les comentaba que cuando platicábamos acerca de la organización, decíamos que estos temas son de gran impacto. Sin embargo, sería difícil entrar directamente a abordar el liderazgo sin antes no haber platicado o comentado acerca de la comunicación, acerca de la ética, que también ya estuvieron revisando, acerca del servicio, la importancia del servicio, porque para hablar de liderazgo necesitamos ciertos antecedentes y yo sé bien que algunos de ustedes quizá puedan saber mucho más que yo de liderazgo y que hayan desempeñado puestos en donde se haya requerido el liderazgo en mucha mayor medida. Entonces, con todo el respeto posible, se trató de realizar esta organización del tema, esperando que sea de su agrado y que para quienes no tienen tanta noción o tanta conocimiento acerca de esto, pueda servir en un futuro para seguir desarrollando. Primeramente, me gustaría, ya saben, yo siempre empiezo con la participación de ustedes, entonces me gustaría que me pudieran comentar algunas dos, tres personas, cuáles son las expectativas que tenemos acerca de lo que vamos a revisar hoy de liderazgo. Eh, a lo mejor si yo tengo cierto antecedente, cuál es mi conocimiento, cuál es mi postura el día de hoy en este momento que vamos a estar trabajando tanto la maestra Aurora Portillo y una servidora del tema del liderazgo. Ya saben, primeramente lo hacemos de manera voluntaria, si no hay voluntarios, pues ahí voluntariamente a fuerza, ¿verdad? No veo, apenas estoy checando si hay alguna manita levantada, alguien que quiera participar inicialmente, que nos comente acerca de lo que les cuestionaba hace un momento, las expectativas, el conocimiento, la idea que tenemos acerca de lo que vamos a trabajar el día de hoy. No se amontonen porque luego no nos da tiempo. Es que ya es viernes. Sí, ¿verdad? Es eso. A ver, ya vi una manita levantada, pero
la maestra Leida Patricia. Adelante, maestra Leida. Buenos días a todos. Hola, buenos días. A ver si pude comprender lo que preguntabas. Con la palabra liderazgo, ¿qué expectativas tenemos, no? El día de hoy. Bueno, pues a mí se me viene a la mente y es cuando yo estaba muy pequeña, mi mamá decía, es que si, decía, hija, si tú no lo sabes hacer, no lo sabes mandar. Entonces, yo creo que pueden hacer de ahí la idea de que cuando yo voy a liderar un proceso o voy a estar en un área liderando alguna indicación de una autoridad, tendría que saber cómo se hace ese proceso, ¿verdad? Para acompañar a mis demás compañeros o mis demás colaboradores durante todo el procedimiento. Entonces, muchas veces por desconocimiento de lo que estamos solicitando, las cosas nunca se van a dar, o sea, nunca van a funcionar. Entonces, tendría que estar muy inmerso yo dentro de lo que se está solicitando o dentro del objetivo que se quiere lograr, conocerlo muy bien, conocer muy bien a mis compañeros y acompañarlos en el proceso, porque no es, desde mi perspectiva, no es dar órdenes y esperar a que llegue un producto, es hacer un análisis profundo de lo que se está solicitando, ver nuestras áreas de oportunidad y de ahí crecer todos acompañados. Entonces, prácticamente pienso yo que un líder es el que acompaña todo el proceso, rectifica, modifica, apoya hasta lograr sacar ese objetivo que nos piden las autoridades. Muchas gracias, maestra Leida, muy completa y complementada con experiencia su opinión. Y sí, ahorita ya apunté algunas cosas que al final, después de haber escuchado un par de opiniones, vamos a rescatar con respecto a las expectativas que podemos tener el día de hoy acerca de lo que vamos a trabajar. ¿Alguien más, aparte de la maestra Aleida, que pueda compartirnos su punto de vista, su opinión, su idea? Adelante, maestro Jorge. Gracias, maestra. Buenos días. Bueno, en Bueno, realidad existen varias teorías sobre el liderazgo, pero una de las que a mí personalmente me agrada mucho es la propuesta por Blake a través de su red en lo que se refiere a liderazgo situacional, donde finalmente el líder tendrá que evaluar tanto la tarea asignada como las capacidades en este caso, le voy a llamar de una manera peyorativa, del subordinado, del colaborador. Y tendrá que ser, como retomo lo que comenta la maestra Leida, durante ese acompañamiento, el líder deberá tener una presencia medida, que no exceda esa presencia, que le dé libertad de desarrollar las capacidades que tiene este colaborador. Ese sería mi comentario. muchas gracias, maestro Moncayo. Sí, las teorías son importantes. También ahorita ya hice mis apuntes y al final también, antes de empezar con este curso, les voy a comentar un poquito acerca de por qué sí o por qué no las incluimos en este momento. Maestro Juan Campos, adelante, lo escuchamos. Buenos días. Sí, buen día. Es un tema muy controversial, sobre todo el término liderazgo a mí me hace ahí de repente clic, porque un líder, desde mi punto de vista, no es el que sigue las reglas y el que se subordina, al contrario, es alguien que rompe esquemas, que no sigue órdenes y que te dice no, por ahí no es. Y en las organizaciones de repente se confunde el término, se dice, busco un líder, pero que obedezca, que atienda, que cumpla los objetivos como yo le digo. Y de repente, bueno, pues vemos pues líderes que realmente te dicen, no, aunque tú me digas, el camino no es por ahí porque pues yo tengo elementos para llegar de otra forma. Entonces sí es muy controversial el término liderazgo. Es todo. Claro que sí. Muchas gracias, maestro Campos. María Eugenia, adelante. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Es breve mi comentario, ya escuché los comentarios de mis compañeros y nada más para complementar es para mí una de las
del perfil que debe tener un líder es la capacidad de comunicación. Sí, aunado a todos los demás comentarios, pienso que es súper importante el cómo se comunique para poder convencer a las demás personas. Es todo. Muchas gracias, María Eugenia. Y pues sí, tiene relación, como ya bien lo mencionábamos, con estas habilidades que se requieren para poder liderar. Veo que hay en el chat que el compañero, el maestro Daniel, escribió también algo en lo que abre mi chat. Listo, dice, ¿el líder como sargento de tropa o líder como comandante insurgente? Ahorita también vamos a platicar un poquito, no sé si... Es que se me ocurrió con lo que estaba diciendo el profe Campos. Okay. Sé que quieren un líder que siga las reglas y no uno que digamos que rompa el molde, y fue lo que se me ocurrió, de que si buscas a un sargento de tropa de ejército, pues es un, digamos que está subordinado a muchos otros rangos militares, entonces pues hace lo que le dicen, ¿no? Y luego se me ocurrió otro, pues no sé, como el Che Guevara, ¿no? Que en vez de ser así como seguir las órdenes, como lidera una tropa en un territorio nuevo, como cuando fueron a Bolivia y les partieron la madre, ¿no? Pero como cuando fueron a Cuba la primera vez, ¿no? Entonces estos dos como modelos distintos de líder, retomando lo que dijo el profe Campos. Sí, claro, muchas gracias, maestro Daniel. Y precisamente esos son los antecedentes que muchos de nosotros podemos tener acerca de liderazgo. Hablar de liderazgo, como lo decía el maestro Campos, es un tema muy controversial, es un tema en el cual no terminaríamos el día de hoy en una hora, ni pretendemos hacerlo. Por eso el título o lo que pusimos de tema fue apuntes básicos, porque al final del día pues no es un tema sencillo de abordar, ni es un tema que nada más porque ya te lo estoy diciendo, ya se va a poner en práctica. O sea, son temas que requieren una constancia. Por ahí la maestra Leida nos decía que cuando ella estaba pequeña le decían algo que no puedes hacer o que no sabes hacer, es muy difícil que puedas indicar a alguien que lo realice. Y sí, porque la gente con la que estás trabajando percibe esas habilidades, esos conocimientos, eso que tú como encargado o como persona que pertenece al equipo puede o no puede, sabe o no sabe hacer. Por ahí el maestro Moncayo nos hablaba de ciertas teorías. Hay una infinidad de teorías, Blakey Moulton, McGregor, Broom, hay autores que nos van a explicar desde distintos ángulos el cómo se maneja el liderazgo o cómo podemos utilizar cierta fundamentación para poder ejercer un liderazgo efectivo. La teoría que propone Blake, en donde habla de liderazgo situacional y en donde tomamos en cuenta al colaborador, que por eso hoy en día, como él decía, para no marcar tanto la jerarquía de yo tengo más poder o tú tienes más poder, en este caso se marca como un acompañamiento, un dejar ser y un orientar en determinados momentos, no todo el tiempo, porque pues también ahí en ese aspecto es en donde se puede desarrollar también otras habilidades en las personas con las que estamos trabajando. Entonces, como menciona el maestro Campos, no necesariamente un líder va a seguir órdenes y se va a subordinar y como lo mencionaba el maestro Daniel, va a ser esa persona que no cuestiona, que no, que cumple cabalmente lo que se le está indicando. Y pues uno de los perfiles o habilidades que tiene el liderazgo, como lo decía María Eugenia, pues es la capacidad de comunicar. Podemos ser muy buenos líderes, pero si no tenemos la habilidad de comunicación, va a ser difícil que se puedan llegar a cumplir ciertos objetivos. Por aquí la maestra Julisa dice que también sería necesario abordar el liderazgo natural
y el liderazgo inherente a un puesto. Además, la eterna pregunta, ¿el líder nace o se hace? Híjole, esa pregunta a mí me encanta trabajarla con los alumnos y la verdad a veces me dan ciertos argumentos que yo digo, ay, mira, qué interesante, ¿verdad? Pero insisto, sería ahorita un poquito complicado hacer ese abordaje, pero sí es algo que podemos llevarnos así en la mente para más adelante. Ahora, la realidad, ¿cuáles son nuestros objetivos? O sea, realmente, ¿qué vamos a ver en el curso para que no sea tan distinto el objetivo y la realidad? Bueno, básicamente lo que vamos a trabajar el día de hoy es conocer ciertos aspectos fundamentales que están relacionados con el liderazgo, compartir experiencias de algunas estrategias que en determinado momento hemos puesto en práctica para ciertas situaciones y si podemos al final hacer una reflexión acerca de la manera en que yo aplico o cómo puedo aplicar la práctica del liderazgo de una mejor manera. Entonces, esto es lo que en realidad vamos a trabajar. Teorías no vamos a revisar, lo siento mucho, no nos daba el tiempo para incluirlas, pero sí vamos a ver lo que ciertos expertos dicen acerca del tema. Empezamos, este es un tema que yo cuando lo trabajo me apasiona, me gusta mucho. Aparte, es una de las materias con las que empecé trabajando en la UNES y que constantemente busco información. Entonces, empezamos hablando o partiendo de esta idea base en la cual nosotros creemos que el jefe es malo y el líder es bueno. Pero ¿por qué sea esta idea? O sea, ¿cuántos de nosotros somos capaces de reconocer a un jefe y a un líder? Y en determinado momento, si nosotros tuviéramos que elegir a quién preferiría yo que me dirija, un jefe o un líder, ¿y por qué? Eso sería como esas interrogantes básicas. Diferencia entre líder y jefe. Bueno, pues es que para mí es lo mismo, no, pues es que para mí el jefe es esto, no, pues es que para mí el líder es esto. Entonces, más que hacer esa distinción, la idea de que el liderazgo se encuentra peleado con dirigir personas, lo que muchas veces asociamos a lo que hacen los jefes, es lo que nos hace percibir de forma tan radical tanto al líder como al jefe. Y díganme si no, de repente nosotros tenemos esta idea de que el jefe es malo y que el líder es bueno. No necesariamente funciona así. Un buen gestor de personas puede desarrollar habilidades para dirigir y liderar. Estamos hablando de la gestión de personas y por eso aquí encontramos la definición que plantea Zelenick y Bennis con respecto a dirigir y liderar, porque se estima que los dirigentes, las personas que dirigen, son reactivos y dan respuesta, que es lo que muchas veces se requiere en puestos de mando. El que me resuelvas, o sea, ¿cómo? Pues ya tú verás, pero a lo mejor vas a poner en práctica algo que ya pusiste, a lo mejor vas en el momento reaccionar por reaccionar, en el momento, o sea, va a ser una cuestión en donde van a administrar, quizá van a copiar algunos aspectos porque están centrados en el sistema y la estructura, a lo mejor un poquito como lo que nos decía el maestro Campos, que no se debe hacer, que solo seguir órdenes y solo centrarse en el qué y no en el cómo, pero pues al final del día, de alguna manera, las personas que dirigen o los que nosotros identificamos como jefes, pues han funcionado a lo largo de la historia y en las distintas organizaciones, nos guste o no. La diferencia con el liderazgo es que las personas, o cuando se habla de liderar, se habla de que son personas activas y creativas, como decíamos, buscan la manera, buscan el cómo y a lo mejor hasta tienen un poquito de proactividad. Antes de que les digan, ya están pensando, ya están ideando, ya están organizando, ya están ahí con el equipo viendo qué hacen, qué no hacen. Regularmente estas personas están innovando, son originales porque piensan o hacen cosas que a lo mejor no se hacían de alguna manera en otro momento. Entonces,
Otra cosa que también es particular de los líderes es que también están muy al pendiente de las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque entienden que ellos también son personas y que el liderazgo se va a dar al estar como en esta sinergia. Entonces, por eso mencionaba yo desde hace un momento, un buen gestor de personas va a demostrar conductas tanto de dirección como de liderazgo, específicamente o muy especialmente de las necesidades organizacionales y obviamente hablar de ciertas estrategias. Hasta aquí vamos bien, o si alguien me dice, no, Lucía, así no es, adelante, con toda la libertad. O si alguien quiere comentar algo en algún momento, aquí tenemos el chat y podemos hacer uso de levantar la mano. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No crean que lo que yo les estoy diciendo todo es una verdad absoluta. Es parte de lo que en la revisión teórica surgió y pues está sujeta a debate. Ok, ahora sí entrando en el liderazgo. Entonces, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Dónde lo compro? ¿En dónde lo puedo adquirir? Bueno, básicamente Benis, el mismo autor que nos hablaba de la definición de liderazgo, menciona que de entre todas las áreas oscuras y confusas que existen en la psicología social, precisamente es la de liderazgo la que pudiera alcanzar el primer puesto, y también menciona que irónicamente quizá sea una de las que más se ha estudiado, analizado en cualquier tópico relacionado con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque impacta directamente en muchos aspectos. Básicamente menciona que es el tema del que más se ha escrito, pero del que menos se conoce, por allá de los años 60. Y precisamente hizo un análisis de distintos documentos en donde hablaban acerca del liderazgo, y en ninguno se encontró como tal algo en concreto, porque como bien escribía la maestra Julisa al inicio, es algo que todavía no sabemos si viene genéticamente, si lo podemos desarrollar. Sin embargo, por ahí de los años 70 nos dice que pudiéramos encontrar distintas definiciones que precisamente se apoyan en enfoques de diferentes temas. Y aquí tenemos estas características, que el líder es una persona que desempeña el rol, que es un foco para la conducta de los seguidores, es decir, que como lo decía por identificación, una persona pudiera seguir en su líder, genera esta influencia y regularmente es aceptada de manera voluntaria, o sea, no es una imposición. Existe un efecto que se ha demostrado en el grupo, de que esta persona es eficaz, que tiene esta eficacia. Regularmente es elegido sociométricamente, es decir, la gente lo pide, lo identifica, tiene esta influencia sobre los otros y practica ciertas conductas de liderazgo. Vamos a comentar, me gustaría que fuéramos pensando un poquito en cuáles son estos referentes que puedo tener yo de entrada acerca del liderazgo. O sea, ¿a quién puedo ubicar yo como líder? A lo mejor yo ubico al señor de la tienda como líder porque conozco su historia, porque ubico que ha hecho, que no ha hecho, y me llama mucho. A lo mejor yo ubico a alguien, a una persona con la que trabajé, quizá yo ubico a un personaje o a una persona de talla internacional, cantante, artista, a lo mejor a un personaje histórico. ¿Quiénes son nuestros referentes de liderazgo? Les agradecería que lo pudiéramos ir pensando, y si lo pudiéramos escribir en el chat para más adelante igual y retomar el por qué ellos son líderes y qué podemos ubicar en ellos, que a lo mejor yo también puedo desarrollar. En lo que les pongo un videíto
que se llama Aprendamos de los Gansos. Aurora, les va al final a comentar con ustedes este video. Entonces les pido que pongamos atención y vayamos pensando en estos personajes que mencionan. Por favor, avísenme si no se ve o no se escucha el video para estar al pendiente de lo que haya que hacer. Adelante. Si entre amigos fuéramos gansos. La próxima temporada, cuando veas los gansos emigrar, dirigiéndose hacia un lugar más cálido para pasar el invierno, fíjate que vuelan en forma de V. Tal vez te interese saber por qué vuelan así. Al volar en formación de V, la banda entera aumenta en un 71% el alcance de vuelo, con relación al de un pájaro volando solo. Lección 1. Compartir la misma dirección y el sentido de grupo permite llegar más rápido y fácilmente a destino, porque ayudándonos entre nosotros, los logros son mejores. Cuando un ganso sale de la formación, siente la resistencia del aire y la dificultad de volar solo. Entonces, rápidamente, retorna a la formación para aprovechar el poder de la elevación de los que están a su frente. Lección 2. Permaneciendo en sintonía y unidos junto a aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. Será más sencillo y placentero alcanzar las metas. Estaremos dispuestos a aceptar y ofrecer ayuda. Cuando el ganso líder se cansa, se traslada al final de la formación mientras otro asume la delantera. Lección 3. Compartir el liderazgo. Respetarnos mutuamente en todo momento. Compartir los problemas y los trabajos más difíciles. Reunir habilidades y capacidades. Combinar dones, talentos y recursos. Los gansos volando en formación graznan para dar coraje y aliento a los que van al frente, para que así mantengan la velocidad. Lección 4. Cuando hay coraje y aliento, el progreso es mayor. Una palabra de aliento a tiempo motiva, ayuda, da fuerza, produce el mejor de los beneficios. Cuando un ganso se enferma, es herido o está cansado y debe salir de la formación, otros salen de ella y lo acompañan para ayudarlo y protegerlo. Permanecen con él hasta que muera o sea capaz de volar nuevamente. Alcanzan su bandada o se integran a otra formación. Lección 5. Estemos unidos, uno al lado del otro, pese a las diferencias, tanto en los momentos de dificultad como en los momentos de esfuerzo. Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, si pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el verdadero valor de la amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple y el vuelo de los años más placentero. Seamos gansos.
Listo. Muy bien. Antes de hacer alguna aportación por mi parte, me gustaría escuchar qué les pareció o qué les parecieron las ideas que se expresaron en el video. ¿Nos pueden dar estas lecciones una o que no que ya teníamos que pueden ir? Yo la escucho entrecortada, maestra. Disculpe la interrupción. No sé. Sí, se está cortando bastante. Me hace que tiene algunas dificultades con su red, maestra Aurora. Sí, ¿verdad? Sí. Ya ahí sí. te escuchamos muy bien. Perdón, no se me está conectando bien el internet. Ya ahí ya te escuché yo muy bien. Ya. Bueno, es que tengo el mensaje desde hace rato de que mi red está de baja calidad. Bueno, ¿no me escucharon nada? Se escuchó muy entrecortado. Bueno, ok, voy a tratar de ser más concisa. Quiero saber qué es lo que ustedes escucharon que les llamó la atención respecto a nociones acerca del liderazgo que se manejan en estas lecciones. No sé si alguien pudiera compartir algo que les haya llamado la atención de esto. ¿No? ¿Nada? ¿Ahora sí me escuché o es porque me sigo sin escuchar? A ver, vi una mano levantada. No alcancé a ver quién era, pero ojalá el valiente se anime. Yo sí vi quién era, maestra Aurora. ¿Puedo comentarlo o le damos chance de que se anime solita? No, yo digo que... Corey, adelante. Y luego creo que el maestro Catarino también tiene ya encendido su micro. Vamos a escuchar a Corey, ¿sí? Me gustó la parte, gracias, donde escuché en el video que decía que los talentos y los dones se ponían al servicio. Creo que de esa forma es como se va desarrollando también esto de liderazgo. Digo, yo no sé si se hace o se nace o si sigue en debate todavía, pero esas circunstancias en las que a veces nos encontramos propician a que el tener esa iniciativa pues se desarrolle ese hábito de liderazgo, ¿no? El ponernos al servicio. A lo mejor no va a ser, no es algo que nos corresponde realizar, pero si lo puedo resolver en el momento y lo hago, es como esa práctica para desarrollar ese hábito. Bueno, ya, gracias. Muchísimas gracias, Corey. Sí, me gusta esta idea del servicio. Maestro Catarino, adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Una disculpa por la voz de bote profundo. Yo quiero comentar, ahorita pusieron por ahí, creo que la doctora Julisa puso si se nace o se hace. Yo creo que sí se nace con ciertas cualidades, pero hay que desarrollar muchas otras más para poder llegar a ser un líder. Dones, talentos y recursos me parece una combinación muy importante, pero todo, le decían a Michael Jordan, aquel basquetbolista tan famoso, qué bárbaro, qué gran talento tienes, qué dones. Y decía, ¿cuál talento si me tengo que quedar a practicar 3 horas más que cualquiera de mis compañeros? Entonces, evidentemente es un trabajo el que debe de presentarse. El video me llamó mucho la atención y me gustó mucho que de atrás los gansos graznan para apoyar a los que van adelante. Eso me parece sumamente importante y qué padre, porque si lo aplicamos a nuestro contexto, pues a veces sí un
una palabra de aliento, un grito, en ocasiones te impulsan, ¿verdad? Con eso me quedo. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? Emanuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues desde hace rato, cuando se hablaba sobre liderazgo, me acordaba de la propuesta de Max Weber, no sé si la recuerden ustedes, acerca del líder que es carismático, o sea, el que algo tiene que las demás personas tienden o tendemos a seguirlo, ¿no? Y pues también, siguiendo con la línea de Weber, el líder tradicional, el que por algún motivo está por ahí y parece que así va a continuar, como en el caso de los reinados o las monarquías, y el líder legítimo, el que parece que se ha ganado su lugar para estar ahí. En ese sentido, creo que la propuesta, al menos de Weber, no está peleada con quienes comentan que a lo mejor un líder se hace o nace, ¿no? Pues es una combinación de ambas cosas y también tendríamos que aclarar qué tipo de líder. En el caso del video, pues se me figura que en nosotros los seres humanos, pues hay ocasiones en las que tenemos que desempeñar ese rol. Hay veces que tenemos que ser un líder legítimo. A lo mejor estamos ahí en una posición de liderazgo tradicional. A lo mejor nuestro carisma, en el mejor de los casos, nos permite también dar sugerencias o decir a las personas que hagan tal o cual cosa. En otros casos, pues obviamente nos toca seguir las órdenes, ¿no? Procurar que la estructura no se desmorone o que siga funcionando como tal. En ese caso, les decía algo que se me quedó con respecto al video, y es que pues una persona, o en este caso un ser, puede tener ese papel según las circunstancias, ¿no? Ahí viene nada más la responsabilidad de estar a la altura cuando llegue el momento. Y era eso, gracias. Muchas gracias, Emanuel. Muy interesante estas reflexiones sobre los tipos de liderazgo, que como dice Lucía, podríamos extendernos muchísimo. Hay cursos completos de estos, diplomados, materias que son un poco más específicas, pero aquí la intención de platicar acerca de esto es también verlo un poco más allá de lo que generalmente tenemos la tendencia a ver esta palabra de liderazgo, esta actividad de liderazgo, y al menos yo quisiera destacar algo presente en los videos. Ahorita también Emanuel lo mencionó cuando dice que alguien, no solamente una persona, un ser puede tener o estar en ciertas circunstancias y tener algún tipo de responsabilidad, alguna acción que lo obligue a tener que llevar un papel de liderazgo. Al menos a mí, lo que yo detecto en el video es una visión que va más allá acerca del papel del liderazgo relacionado con el mando, con el orden, con la jefatura. Si observan en las lecciones que se están dando en el video, se habla mucho del equipo. Se menciona a quien tiene a lo mejor una posición orientadora, por eso las formas en las cuales se acomodan los gansos. Se habla acerca de cuando se cansa, ¿verdad? Y cómo alrededor el comportamiento de los que integran ese equipo asume también un papel de liderazgo, pero no un papel de liderazgo concebido como el mando, sino que asume, aquí en este caso los ejemplos basado en su instinto natural, el lugar que le toca en ese grupo. A lo mejor es un lugar que ni quiere, que ni le gusta, que está por accidente, porque iba pasando y luego pasó toda la parvada ¿cómo se llaman? De gansos y pues ni modo, te tocó estar ahí. No lo sé, las razones podrán ser muchas, pero formas parte de algo. Y el liderazgo también podríamos intentar verlo también desde esa perspectiva, no solamente como el papel orientador o de jefatura que podríamos tener, sino también cuando somos parte de algo, en este caso un equipo, en cierta manera también estamos participando en el liderazgo, en el desempeño de nuestras funciones y en la participación que tenemos en eso que hacemos. Si nosotros vemos esta palabra de liderazgo
desde una perspectiva de mando, por ejemplo, tal vez la inclinación que tengamos es a pensar a un líder como alguien que es protagonista y que está a la cabeza, lo cual no es que sea incorrecto, pero eso muchas veces nos hace pensarnos a nosotros como gente que no somos protagonistas, como alguien que tendría que estar como un observador y como a lo mejor un poco lo que comentaba el maestro Campos, como alguien que solo acata instrucciones. Pero el liderazgo tendría que ser un poco más profundo, entendido en el sentido de que si formamos parte de un equipo, si desempeñamos ciertas tareas, pues el liderazgo también es personal. No sé si han escuchado, hay cuando en las cuestiones de los equipos, bueno, yo sinceramente, y esto es una historia muy personal, ¿verdad? Se las voy a compartir rápidamente, pero a mí esta experiencia a mí me enseñó algo acerca del liderazgo. Hace algunos años tuve la oportunidad, no sé por qué lo hice, pero lo hice y fui con un grupo de personas a una montaña. Y en esa montaña el chamán o la persona que nos iba orientando en esta montaña, pues aparentemente, pues de hecho era el que nos guiaba, ¿verdad? Era una excursión, éramos como 20 personas. Y esta persona nos dio muchas indicaciones acerca de qué debíamos hacer o cosas que teníamos que considerar en este camino. Estoy hablando de que era sí era una montaña, maestro Daniel, era una montaña muy alta, eran como 5,000 metros sobre el nivel del mar. Era una cosa que yo no sé por qué yo estaba ahí, sinceramente. Y nos dijo una idea que yo había escuchado, pero nunca la había comprendido como en esos 4 días. Y él nos dijo que, pues nuestra travesía iba a durar alrededor de 2 días, pero que teníamos que tener muy en cuenta que no podíamos ir más rápido o más lento que la persona que iba hasta atrás, que él pues propiamente nos iba a orientar, nos iba a guiar, pero realmente los que iban a marcar la dirección o la fuerza o el empeño del camino iban a ser los que se iban quedando atrás y que todos teníamos que ir viendo de alguna manera o midiendo cómo iban los de atrás. Yo en ese momento pues pensé, pues bueno, vamos a ponerle atención a los de atrás. Pues curiosa, no es sorpresivo, la verdad, considerando mi condición física, pero yo iba hasta atrás junto con otra persona que es muy curioso. Yo no soy fuerte, yo no soy deportista, por eso les digo que yo no sé qué estaba haciendo ahí, pero yo iba hasta atrás y me esforzaba demasiado, o sea, me esforzaba mucho por no ir tan atrás, pero resulta que, digo, eso a mí me tocó por mis condiciones físicas ir hasta atrás junto con otro hombre muy, muy fuerte también, de hecho, o sea, nadie se hubiera imaginado que este deportista, porque era un deportista de alto rendimiento, también iba hasta atrás. Bueno, el punto es que en todo esto, a mí eso me dio una lección de vida, pero también una lección acerca de lo que significa ir en equipo. Yo, para empezar, no conocía a estas personas, éramos 20 personas, yo no los conocía, ni me conocían, pero el avance a ese lugar hacia donde íbamos iba un poco determinado también por nuestras características personales. Y esta persona que nos iba guiando en la montaña fue muy enfática en eso. Vamos a marcar el camino según como las personas de atrás lo van marcando. No voy a ser yo. Con esto yo me voy a detener porque si no me voy a extender mucho, pero parte también de la noción de liderazgo tiene que ver con eso. No es solamente las nociones de mando, sino la noción de integración que tenemos respecto a las tareas que desarrollamos en un puesto, en un lugar de trabajo. También ahí hay liderazgo. No sé si me escuché bien o me escuché cortada, pero muy bien, excelente aporte.
Muchas gracias, Aurora. Sí, y pues muy cierto lo que comentas con respecto a el pertenecer a un equipo hace que el liderazgo no sea dirigido solo hacia una persona, sino que sea compartido. No somos simplemente observadores y precisamente por eso yo les quería preguntar desde hace rato a quiénes considerábamos como referentes de liderazgo, porque para poder ubicar o de alguna forma identificar a los líderes que sí son personas que quizá podamos notar a lo mejor con un poquito más que se destacan un poquito más, por eso lo marca aquí al centro líder, pues requiere de un contexto y de seguidores, según lo que explica Fisher Richards con respecto a la influencia que puede tener un líder. Y que de modo interactivo, pues estos tres elementos están constantemente involucrados, tanto los seguidores como el líder y el contexto. Sería muy difícil a lo mejor ubicar a líderes tan radicales como lo mencionaba el maestro Daniel hace un momento, que eran los que encabezaban las guerras, que eran los que de alguna manera hoy conocemos como personajes históricos, porque pues en ese momento, en ese contexto, como lo decía el maestro Emanuel, pues quizá las circunstancias fueron lo que hizo que estas personas se posicionaran como líderes. Pero hablando y avanzando un poquito en el tema, el hablar del líder del futuro tiene que ver con el nuevo lenguaje que se está generando de cuál es la labor en las organizaciones. Y no se los tengo que contar, ustedes y yo lo estamos viviendo. El mundo cambió, el mundo había estado cambiando, pero radicalmente cambió de hace 1 año y medio que empezó la pandemia hacia acá. Y obviamente las consecuencias que esto ha tenido impactan en lo que nosotros hacemos, en el cómo nos relacionamos, en el cómo colaboramos o trabajamos o nos aislamos, porque pues fue lo que nos dijeron, ¿verdad? Entonces, también podemos hablar de las organizaciones que hoy en día no tienen puestos de trabajo y cómo el liderazgo de alguna forma se sigue marcando, se sigue percibiendo. Cómo es importante liderar desde la base y cómo hay organizaciones que tienen muchos líderes. Yo considero, cuando leía el tema, decía, es que en nuestra institución quizá ese pudiera ser la discusión que se pudiera abrir. O sea, hay muchas personas que tienen capacidad y que tienen de alguna manera características y habilidades, y otras que las podemos desarrollar. Entonces, como les dije, el liderazgo no es como que llegue a la tienda y me das medio litro de liderazgo, pues no, ¿verdad? Entonces, el cómo la dirección que les decía yo en un inicio no está peleada con el liderazgo de una plantilla de personas puede implicar el desarrollo también del liderazgo. Ahora, propiamente hablando del nuevo lenguaje de la labor de las organizaciones y ciertas consecuencias que tenemos, pues es que el modelo de organizaciones cambió. O sea, ya no tenemos las organizaciones de hace 30, 40, 50 años, en donde a lo mejor a mis papás les tocó trabajar, en donde a lo mejor a mí en algún momento me llegó a tocar trabajar hace 10 años más o menos que egresé de la carrera, y que de esta manera la organización en la que me encuentro, pues obviamente no es igual a aquella organización en la que empecé a trabajar, ni la organización en la que hoy estoy trabajando es igual a la que hace 7, 8 años que yo llegué era. Entonces, es nuestro modelo de organización que ha cambiado, y hoy en día la palabra management se puede identificar como esta técnica de dirección o de gestión de las empresas, en donde pues se van adaptando o este proceso va permitiendo que la organización se vaya adaptando a los cambios, y precisamente estos cambios o esta forma o estas estrategias se van permeando en los distintos niveles.
el concepto de subsidiariedad, disculpen el trabalenguas, está relacionado, según lo que el texto mencionaba, con que un organismo de orden superior no debía asumir las responsabilidades que puede y debe ejercer un organismo de orden inferior. Ay, pero, o sea, tradúcelo, Lucía, o sea, ¿de qué se trata? Bueno, lo que decía el maestro Jorge en un inicio, el acompañamiento, o sea, no tengo que estar yo resolviendo lo que sé que o lo que tendría que resolver alguna persona que integra mi equipo. De alguna manera, es hasta un poco paternalista esta idea de, no, es que yo tengo que estar ahí por si necesita, no, es que yo tengo que estar, yo tengo que decirle cómo, no, es que yo tengo que, y obviamente pues esto no permite tampoco que el colaborador pueda de alguna forma crecer o aprender en este proceso. ¿Que se va a equivocar, que la va a regar? Pues sí, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no la riega, verdad? Entonces, aquí lo importante es precisamente estar para, como lo decía la maestra Aida en un inicio, si yo sé hacer las cosas y yo sé que a lo mejor en esto se puede equivocar, pues a lo mejor de lejos acompañar y a lo mejor apoyar si llega a suceder alguna situación así. Ahora, la cuestión de la autoridad, ya lo decía la maestra Aurora. Partimos de esta idea o de esta premisa que la autoridad es algo que está emanada por el cargo. Entonces, en las organizaciones tipo máquina, que son las organizaciones que conocemos, pues los líderes están establecidos por el puesto que tienen. Entonces, si lo vemos ya desde un punto de vista organizacional práctico, pues a los líderes se les debería de conceder cierto tiempo y espacio para poder demostrar la capacidad o la valía que tienen. Otro aspecto que pudiéramos mencionar, que lo estamos viviendo también, es la cuestión de la virtualidad. Las organizaciones, por necesidad, hoy en día están dispersas, o sea, yo estoy aquí, tú estás en otro lado, pero seguimos trabajando hacia un mismo objetivo. Entonces, es algo que cambió, sin embargo, hay cosas que en teoría se debería de continuar con ciertos aspectos que en lo presencial se daban. Por ejemplo, la comunicación, las buenas prácticas y la distribución de liderazgo, como les mencionaba. La confianza en las personas con las que estamos trabajando es algo que no se da gratis, es algo que se va, ay, se me fue la palabra, o sea, se va mereciendo. Es decir, yo confío en mi autoridad o confío en mi jefe o no confío en mi jefe por esto o por esto otro. Entonces, de alguna manera nosotros de igual forma pudiera confiar o no confiar, porque también en algunos momentos puedo retirar la confianza de estas personas que están a cargo. Y no, o sea, es que sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer así, o sí lo voy a hacer, pero porque de alguna forma la persona que colabora también tiene esta capacidad de decidir o de pensar, que a lo mejor es algo que en ocasiones cuando estamos a cargo de se nos olvida, o sea, la persona también tiene ideas y también tiene formas. Entonces, si hablamos propiamente de qué atributos son necesarios para liderar, bueno, primeramente, creer en uno mismo. O sea, si yo le tengo miedo, si yo no sé cómo exponer mis puntos de vista, si yo empiezo a tener ciertas dudas, si yo, o sea, creer en uno mismo. Obviamente también aquí cabe destacar que hay que mantener esa humildad para aceptar, como les decía hace ratito, que a veces pues también nosotros como líderes nos podemos equivocar o tenemos que aceptar las ideas de otras personas y que escuchar, como lo mencionábamos hace 2 días, es tan importante como hablar. Entonces, ese es como el primer aspecto. El segundo aspecto es la pasión por el trabajo. Bueno, ¿de qué se trata la pasión por el trabajo? No quiero
que esto se entienda como el que nos desvivamos por la organización y le vendamos el alma a la organización en la que estamos. El compromiso está, o sea, me apasiona, estoy aquí porque me gusta, estoy aquí porque quiero, hago esto porque es algo que a mí me gusta, ¿sí? Pero también tener la conciencia de que existen otros mundos. O sea, si yo estoy 24/7 al pendiente de las necesidades de mi organización, ¿quién se preocupa por mí y por mis necesidades? ¿Dónde queda mi tiempo de esparcimiento, mi momento para ser persona, para vivir o para experimentar otras cosas, hobbies, pasatiempos? Entonces también se sugiere, bueno, ok, sí ten pasión por el trabajo, sin embargo, date tiempo a lo mejor de reunirte con personas, a lo mejor no presencialmente, ¿verdad? Pero pertenecer a otros grupos sociales, sí, en determinado momento cuando se pueda, ¿verdad? Ir al teatro, ver películas, leer libros, es decir, entrar en esos otros mundos. Y por último, yo creo que de las más importantes, el líder debe amar a las personas. Es decir, si el liderazgo, estamos hablando que se trata del trabajo con personas, y a mí me molesta que me pregunten, que me digan, que me contacten, pues obviamente va a ser algo muy difícil de ejercer. Entonces, no tampoco es una cuestión de que siempre tienes que estar feliz y dispuesto. No, tampoco, porque también aquí se sugiere también ese momento para la soledad, para nosotros pues ser sinceros con lo que está pasando, con lo que está ocurriendo con nosotros mismos, el tiempo de nosotros en ese aspecto. Entonces, esto es como parte de lo que a lo mejor hace 20, 30, 40 años no se daba en las organizaciones de manera tan permeable, pero es algo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si hablamos del líder de la organización sin puestos de trabajo, también tendríamos que hacer alusión a la época o a la generación a la que pertenecemos. Nosotros provenimos de una sociedad patriarcal, de lo que el maestro Daniel nos comentaba, de todas estas guerras, de los efectos militares que se habían producido, quizá de un tiempo para acá de la feminización que se ha dado, y en algún punto algunos autores explicaban el liderazgo como metáforas fisiológicas, poniendo al líder como que si fuera la cabeza del equipo y lo demás, pues lo que apoyaba a la cabeza del equipo. Sin embargo, esto es interesante porque debido a todos estos cambios que han existido en la época, pues obviamente vamos entendiendo el liderazgo de manera distinta, o vamos entendiendo estas analogías, o vamos adaptando y adoptando estas analogías a nuestras instituciones. Ahora, si continuamos hablando de la organización sin puestos de trabajo, sabemos que esto cambia constantemente y que el trabajo regularmente se va a basar en lo que la persona sabe hacer. Y lo que mencionábamos ya hace un momento, en que las organizaciones no siempre están en un mismo lugar. Hay organizaciones que está la matriz físicamente en un estado de la República y a lo mejor tienen sucursales o tienen algunas otras filiales en otros lugares, geográficamente hablando. Entonces, la dispersión de la organización ha existido y hoy en día pues se visualizó un poquito más. Ahora, para liderar desde la base, yo incorporé la analogía del equipo de canotaje. Es decir, si estamos en un equipo de canotaje, ¿en dónde? O sea, si hiciéramos la analogía de que nuestra institución o nuestra organización fuera el equipo de canotaje, ¿en qué posición me tocaría estar? ¿Y cuál sería la técnica que yo utilizo para remar? Haciendo la analogía con el liderazgo. O sea, en este caso, viéndolo de esa manera, no sé si alguien pueda ubicarse o ubicar esta analogía institucionalmente y a lo mejor pensar en dónde yo pueda estar. ¿Cuántas personas van normalmente en un equipo de canotaje? ¿Puedo ir solo en una competencia de canotaje? Maestro Daniel, adelante. Yo no sé nada de canotaje, pero que no todos están haciendo lo mismo.
Yo tampoco sé mucho, pero estuve investigando un poquito. Y, por ejemplo, en los equipos de canotaje, lo que menciona es que todos tienen una parte importante. Y como bien menciona el maestro Daniel, al estar haciendo lo mismo, ¿qué pasaría? O la cuestión sería, ¿qué pasaría si alguien hace algo distinto? ¿O qué crees que ocurra, maestro Daniel? No, pues si todos estamos remando para un lado y luego de repente otro rema para el otro, pues, pues va ahí a contrarrestar el esfuerzo de los demás. Ok, exacto. En este caso, el equipo de canotaje tiene que estar constantemente en comunicación, porque si todos van dirigidos a un sitio, a un lado, pues el que a lo mejor no, alguien no haya entendido o alguien no haya ubicado hacia dónde vamos o esté un poquito perdido, pues lo que va a hacer es mover al equipo hacia otro lado. Y entonces, por eso era buscar esta analogía, o sea, bueno, entonces yo qué hago para adaptarme, para entender, para escuchar, para acompañar, para cubrir las expectativas que se tiene en el equipo sobre mí. Entonces, menciona el texto, bueno, por ejemplo, en un equipo de canotaje, ¿quién es el líder de ese equipo? Y la respuesta fue, bueno, eso depende. O sea, en la carrera, en el puesto de trabajo, la persona está en la parte de atrás de la embarcación. El que no sabe remar es el responsable. Él o a menudo ella es el líder de las tareas, pero también está el golpe de remo que fija el ritmo, la pauta que todos van a seguir. Fuera del río es otra persona, es decir, es la persona, él o ella es la responsable de elegir al capitán de la embarcación. Entonces, vaya, entrando un poquito en el tema que mencionábamos hace ratito, el liderazgo está distribuido, o sea, no la responsabilidad no solamente depende de una persona y no solamente, bueno, se va a entender en distintos momentos. Entonces, hay una presunción implícita de que los líderes van a ser líderes en virtud de su cargo. Y por ahí esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Si nosotros identificamos algunas empresas han creado ciertos puestos que dicen team leader y pues se supone que es el supervisor, pero como ya le pusieron team leader, pues ya todos identifican que es líder. Y a veces esta persona pues no tiene ciertas características de liderazgo, que a final de cuentas pues es solamente el título o el nombre. Pero aquí lo importante es entender, bueno, entonces, así como lo estás diciendo, Lucy, entonces mi puesto es importante para la organización. Ay, claro que no. Bueno, eso es lo que yo quiero que pensemos. ¿Qué relevancia tiene lo que yo hago para la institución y por qué debería yo hablar de liderazgo en lo que yo estoy haciendo? Esa es la cuestión, ese es lo que de alguna manera me gustaría escuchar de viva voz de ustedes. O sea, ¿qué relevancia tiene el trabajo que yo realizo, mi puesto, para el trabajo que estoy haciendo en la organización? ¿Qué cambiaría si no fuera yo el coordinador, el que está, el asistente, el docente? ¿Qué cambiaría? Y aquí sí me gustaría escucharlos a ustedes. Maestra Lucía. Adelante, maestro Enrique. Buen día. Sí, buen día. Pues con respecto a esto último que está comentando, pues sí tiene mucha relevancia los liderazgos individuales en cada lugar de la organización, dentro de un concierto de liderazgo de la propia organización. Tampoco puede ser que un liderazgo crea, porque así tiene su convicción personal, que las cosas deben de ser distintas, como la organización se encuentra estructurada para que cada quien haga lo que quiera. Entonces, ese liderazgo tiene que ser supeditado al liderazgo de la institución. Por ejemplo, en la Universidad Emiliano Zapata, o sea, en el caso nuestro, nosotros tenemos una línea de pensamiento de acción, tenemos una línea política y
aunque se respeta desde luego siempre la libertad de los demás, pero si un líder de la organización piensa que es incorrecto que el Partido del Trabajo encabece este movimiento y anda haciendo propaganda para el Movimiento Ciudadano, pues por más liderazgo y por más él crea que está en lo correcto, pues yo creo que está en el lugar incorrecto. Entonces todos los líderes de una organización tienen que ser como el equipo de canotaje, deben de cumplir una función con liderazgo dentro de su propio puesto, de su propio lugar. También en el caso de los gansos, si se cansa el que va abriendo el camino, pues otro lo cubre, pero no significa que haya perdido ese liderazgo, simplemente que todos necesitamos descansar, todos necesitamos un respiro, un paréntesis, un descanso. Entonces, en ese sentido sí cambia mucho el liderazgo que tengamos o no tengamos dentro de una organización, para que la propia organización tenga en su conjunto un liderazgo preponderante, un progreso, una relevancia dentro de la misma sociedad en la que nos desenvolvemos. Bueno, eso es lo que yo quiero comentar. Muchas gracias, maestro Enrique. ¿Alguien más? Ok, bueno, avancemos entonces. Hablando precisamente de la organización con muchos líderes, como bien lo mencionaba también Enrique, pudiéramos mencionar 3 modos de abordar la delegación de facultades con muchos líderes o en muchos líderes. Primeramente, pues encontramos que la jerarquía clásica, o sea, sabemos quién es quién en el organigrama, en la estructura, y pues desde ahí podemos decir que hay puestos, sin entrar como en esta cuestión peyorativa que decía el maestro Jorge, en donde pues obviamente quien pudiera tener más poder pudiera establecer ciertas, delegar ciertas funciones. Otro punto que yo creo que sería un poco más en el ideal, o a lo mejor un poco utópico, así como que algo que difícilmente se pudiera lograr, pues es la creación de la comunidad, es decir, el entender, como les decía hace ratito, la relevancia que tiene, pero compartir con otros las responsabilidades para que de esta manera se dé esta liberación del espíritu de la organización. Y básicamente pues esto es el ser estratégico, el tener la capacidad de pensar juntos y que estas estrategias sean eficaces, porque no funcionan las cosas en nuestra organización. Híjole, pues ahí sí necesitaríamos un análisis más profundo y comprender lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer para que las cosas funcionen o no funcionen de cierta manera. Ahora, se piensa en los líderes como un superhéroe, o sea, y la dirección de una plantilla, de una variada plantilla de personas, podemos, como decía Enrique, entender que los líderes son personas con sistemas de valores que tendrían que estar empatadas o algo semejantes a las que tienen los seguidores. ¿Se acuerdan que hace ratito les hablaba del líder, del contexto y de los seguidores? Entonces, en teoría, pues los líderes tendrían que tener sistemas de valores que no sean tan distintas a las de sus seguidores. Y si son muy distintas, pues a lo mejor ahí tarde que temprano o el seguidor deja de seguir o el líder pierde un poquito de peso. La búsqueda de la excelencia describe a un gestor o a un líder que tiene una visión de la misión de la organización en el futuro. Y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, que a veces nosotros, y es algo que yo de manera muy personal percibo, perdemos la visión de, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué impacto puede tener lo que yo estoy haciendo o lo que yo puedo dejar de hacer para que para que las cosas funcionen mejor? Y que la palabra líder se ha empleado para incluir a casi cualquier persona que tenga poder y autoridad organizacional, y que pues muchas veces no es así. No podemos esperar que los verdaderos líderes se conviertan en grandes líderes, y hay líderes que van a enfrentar distintos retos por aquellos que ya tuvieron que pasar por eso en algún momento previo. Ahora, ¿cuáles son los retos fundamentales? Ya casi para terminar. Pues tendríamos que ser un poquito más sensibles y comprensivos respecto a las diferencias étnicas. A veces no conocemos ni a las personas con las que estamos trabajando,
o las condiciones o los antecedentes de las personas, y yo creo que eso es lo que a veces dificulta el entender el por qué sí o por qué no se hacen las cosas de cierta manera. Tener una visión clara del lugar en donde estoy trabajando, poder construir y poner en práctica nuevos y diferentes procesos de empleo y comunicación, como ya lo venimos mencionando hace un par de días, y pues que todos aportemos un compromiso pleno para que sea esto un eje entre la organización y la comunidad. Por último, ahora sí, esto ya es lo último. ¿Qué he aprendido el día de hoy? Aquí sí me gustaría escuchar sus comentarios para ya pasar a la reflexión o al trabajo final. Con lo que he aprendido el día de hoy. Como les dije, no todo lo que yo les dije es una verdad absoluta, son ideas plasmadas por expertos, como dice la maestra Aurora, personas que saben más que yo del tema, pero lo que podemos rescatar es que pues no hay una fórmula mágica, o sea, que quisiéramos, ¿verdad? De que, ay, aquí está el liderazgo, pero no hay una forma mágica para poder desarrollar el liderazgo. Para poder funcionar bien los equipos se necesita una interacción entre quienes, pues quienes integran el equipo. Y pues un factor importante es la formación constante, o sea, a lo mejor ahorita estamos aprovechando un curso que se diseñó o un material que se está compartiendo, pero pues no podemos dejarlo todo a que alguien más, aquí también hay que tratar de ser un poquito, desarrollar la autogestión del aprendizaje o inclusive pedir, oye, ¿sabes qué? Me gustó tanto o me llamó tanto la atención que necesito saber más de liderazgo porque me di cuenta que hay ciertas carencias que tengo o esas habilidades que dijo Lucy, quisiera a lo mejor aprender un poquito más de ellas. Entonces, me gustaría escuchar un par de reflexiones finales o no sé, Aurora, cómo andemos de tiempo, si pasamos a la actividad y ya al final unos minutos para la reflexión. ¿Me escuchas? Sí. Pues, no sé, si alguien quisiera decir algo en este momento, podría levantar la mano y si no, hacemos el ejercicio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? Ah, mira, alguien ya quiere decir algo. Veamos. Diego. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Pues en primera quisiera felicitarlos a todos, a la maestra Verónica por estos cursos, a la maestra Lucía, excelentísima exposición, a la maestra Aurora también. Me encantaron, la verdad, todos estos días. Y pues yo sí quisiera comentar un poquito sobre la historia de la maestra Aurora, ¿no? A mí me parece excelente cómo los trató ese chamán. Porque sí, en el liderazgo yo sí creo que hay que conocer lo que hay abajo de ti, ¿no? Y con cuáles son los procesos y los ritmos de la gente que está abajo de ti. Entonces, hay una frase muy curiosa que yo le voy a cambiar la palabra, pero a lo mejor la mayoría la conocen, que dice que el lodo escurre de arriba para abajo, ¿no? Entonces, muchas veces, no, la palabra no es lodo, es otra palabra. Entonces, muchas veces las malas actitudes, los malos hábitos, las malas costumbres permean de arriba hacia abajo. Entonces, yo sí quisiera que pues, este tipo de cursos se intensifiquen y se aumenten, ¿no? Que sean cada vez más comunes dentro de la organización y que se incluya pues, a todos los administrativos, incluyendo pues, a jefes. Yo la verdad soy de las personas que siempre están viendo la participación y me causó mucho ruido que al principio pues sí teníamos más de 60 personas en el curso y ahorita pues, cada día iba decreciendo el número de personas que asistían hasta ahorita que somos 44, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que pues, se trate de invitar completamente a todos los directivos y a todos los administrativos, porque sí hace falta pues, más capacitación, ¿no? Yo creo que sí hay malas costumbres dentro de la organización y pues a lo mejor, y es como dice el compañero Enrique, como decía la analogía de los gansos, a lo mejor estos compañeros pues ya se cansaron, ¿verdad? Y nos dejaron a nosotros volar. Pero yo sí creo necesario que se repliquen cada vez más estas cosas, porque sí hay un vacío un poquito de liderazgo en ciertas zonas, ¿no? No voy a apuntar con el dedo, pero sí es necesario que todos participen en estos tipos de cursos y proyectos, ¿no? Para el bien y para el mejoramiento pues, de nuestra organización. Como bien mencionaron, pues en el equipo de canotaje, pues todos tienen que remar hacia un mismo lado, ¿no? No se puede como que alguien agarre una vertiente o agarre otro lado. Pero pues también somos diferentes, eso se entiende. Yo lo entiendo más bien como somos un sistema de órganos.
en donde cada órgano pues, tiene que trabajar en su trabajo, pero para el bien común de todo el cuerpo, ¿no? Si un órgano de repente falla, pues ahí vamos a tener una falla orgánica y nos vamos a morir. Bueno, no es tan trágico, pero yo creo que sí va un poquito por allá. Entonces, sí es entendible que todos somos distintos. Nadie nace sabiendo ser un líder, nadie nace sabiendo pues, cómo trabajar, la verdad. Son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, pero sí yo creo muy necesario eso, ¿no? De que haya un conocimiento desde la punta de todo lo que pasa en las bases, ¿no? Entonces yo ahí lo cierro y pues muchas gracias por todos estos, el tiempo que nos han dedicado y todo lo que han dicho, vaya, durante todas las intervenciones. Muchísimas gracias por su aportación, Diego. Yo creo que sí nos da tiempo de hacer el ejercicio, ¿verdad? Déjame comparto mi pantalla, Lucy. ¿Sí me escuchas bien? ¿Mande, perdón? Sí, se escucha bien. Maestra, adelante. Ahí es que como que se cortó. Que tenemos alrededor de 10 minutos. Que ok. Puede hacer la sí. actividad. Sí. Esto... Es sencillo. No lo sé. En teoría. En teoría. Vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se puede ver. ¿Ustedes me dicen? Sí, ya se ve. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No se asusten. Es un ejercicio, nada más. No vamos a cambiar toda la plantilla. Déjenme a ver si... Bueno, lo voy a dejar así. Espero que se vea porque quiero mostrar a grandes rasgos lo que hay en este ejercicio. Sí, Daniel, vamos a poner a trabajar el ratón mental. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio con base en esto que la maestra Lucy magistralmente nos ha estado compartiendo acerca de algunas cuestiones muy básicas, muy fundamentales acerca del liderazgo. Y un poquito también con esta noción de que al integrar equipos de trabajo, pues el liderazgo tiene estas características de también ser compartido, de ser también personal, etc. Entonces, imaginemos que pues, nos vamos a preguntar, ¿quién es un buen líder o cómo debe ser un buen líder? Estas respuestas son personales, sin embargo, no vamos a personalizarlas, es algo de lo cual vamos a partir. Imaginemos que vamos a contratar a nuestro jefe, vamos a contratar a nuestro líder, vamos a contratar a la persona que va a fungir como nuestro líder dentro de esa área de trabajo en la cual nosotros estemos. Sé que aquí estamos de muchas áreas relacionadas con la parte administrativa y en todas estas áreas pues hay o debería de haber liderazgos. Repito, no lo vamos a personalizar, no se trata de personalizar esto, sino verlo de una forma lo más, si puede ser así, lo más objetiva posible. Entonces vamos a contratar al líder de nuestro puesto de trabajo. Tal vez tú seas la persona que en este ámbito de trabajo, tú seas el que tenga este puesto. Tal vez seas, no sé si la palabra sea correcta, un subordinado, no lo sé, pero todos estamos en un área de trabajo. Bueno, imaginemos que vamos a publicar esa vacante y en las vacantes generalmente se nos presenta la empresa, ¿verdad? Se nos dice quién es esta empresa que está contratando, pues en este caso somos nosotros, la UNES. Yo no he puesto nada ahí, aunque tendríamos que ser conscientes de esto. Y se nos dicen estas 4 cosas, quiénes somos como empresa, cuáles son ahí estoy cambiando las diapositivas, no sé si se esté viendo. ¿Quiénes somos como empresa? ¿Cuáles son las características, las tareas que se deben de cumplir en cierto puesto? ¿Y cuáles son las características que debería de tener la persona que cubra ese puesto? Y bueno, generalmente también cuando se publican estas vacantes, se nos dan los beneficios de trabajar en esa compañía, en esa empresa,
Bueno, son estos 4 elementos básicos. Decir quién es esa empresa que está contratando, cuáles son las tareas que va a efectuar esa persona en ese puesto en la cual se está contratando y cuáles son las habilidades, los conocimientos que debería de tener la persona que estamos contratando. Y luego obviamente es importante, ¿verdad? Saber cuánto te van a pagar, qué prestaciones tendrás, cuáles son las condiciones laborales. Pero nos vamos a centrar en dos elementos de estos 4 que les mostré. Que describamos cuáles son las tareas que se deben de desempeñar en ese puesto, que no sé, tú le vas a nombrar como tú quieras, jefe de mantenimiento, director de la escuela, no sé, tú lo decides. Pero tendrías que poner cuáles son esas tareas que se van a desempeñar en el puesto y el segundo elemento, cuáles son las habilidades, los conocimientos que esa persona tiene que tener para poder estar en ese puesto. ¿Qué les parece si nos ponemos a pensar en esto? Si tú estás en ese puesto, pues podrías tomarte como una referencia, pero tal vez no, tal vez a lo mejor quieras pensar en el puesto de liderazgo del equipo en el cual tú estás. No sé si me explico. Quiero pensar que sí, que sí me expliqué. Vamos a contratar al líder de nuestro equipo de trabajo. ¿Qué funciones va a desempeñar y qué habilidades necesita tener? Si me he explicado, ¿está bien si damos 5 minutos menos, 3 minutos? ¿O alguien que ya tenga más o menos una noción? Ojo, no estoy preguntando si te contratarías, ¿eh? Eso es otro punto de aparte. Vamos a contratar al mejor. Si tú eres el mejor, padrísimo. Yo creo que sí. Pero vamos a hacerle casi una carta a Santa Claus, que es lo que hacen estas publicaciones de vacantes. Es bien difícil que se cumplan todos los requisitos, pero se buscan los mejores. ¿Crees que he explicado, Lucy? Bueno, es que yo sí le entendí porque ya me la sabía, ¿verdad? Pero eso es trampa. No sé los compañeros, si comprendieron la instrucción o haya alguna duda, inquietud, queja, dolor de cabeza, algo. Maestra Aurora, usted advirtió que iba a ser un ejercicio donde se pondría a trabajar el ratoncito mental, entonces yo creo que sí se dio la indicación bien. Excelente. Bueno, estamos pensando en eso. Voy a silenciarme también porque si hablo mucho no pensamos, ¿verdad? Ok, maestra María Eugenia. Sí, ok, perfecto.
Muy bien. No es necesario que ya quede concluido todo esto, porque pues no es tan sencillo, ¿verdad? Pero sí esperemos que nos haya hecho pensar un poco acerca de cuál es el líder que necesitamos en nuestros grupos de trabajo, independientemente de si nos reconocemos o no como tal en esos puestos. Entonces me gustaría o nos gustaría escuchar qué pensaron respecto a esto, si alguien quisiera compartir algún ejemplo de lo que estuvo pensando. Aquí la idea también es, no lo estamos personalizando, no se trata de eso, pero se trata también de ponernos en esa posición de, a lo mejor, de honestidad, de conciencia acerca de dónde estamos, qué necesitamos y pues también, ¿no? ¿Qué podríamos estar dispuestos a dar o a hacer? ¿A alguien le gustaría compartir a manera de ejemplo en qué pensó? Tanto silencio me abruma y me preocupa. Ay, escuché algo, pero como que no lo escuché bien. Discúlpenme, mi red está fallando. Tal vez sea su red, o sea, la vida, no sé. Yo digo que es viernes, que como que ya. Ya escuché, Enrique, que es viernes, que ya no puede pensar. La verdad no sé si se escuche lo que yo digo. Yo no escucho bien. Lo escucho No se muy escucha, lejos, Enrique. no se escucha, Enrique. Okay. Se oye muy lejos, ¿verdad? Sí. Mejor no digo nada porque después no se escucha bien. Es que estoy llegando a una zona de cambio de señal y no escucho bien. Lucy, no sé, oblígalos, Lucy, tú eres más persuasiva. No. Tú eres más persuasiva que yo. Pues miren, si quieren terminar, ya para cerrar, con 1 o 2 participaciones cerraríamos. Entonces no sé si eso los anime a participar. Muy persuasiva, Lucy. Sin ser Maestra, la verdad. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escucha? ¿Escucho a alguien? No sé quién es, pero escucho a alguien. Soy yo, maestra Verónica Alemán. Maestra Vero. Sí, no sé, yo al menos compartir 4 ideas que a mí me han estado como haciendo mucho eco todos estos días, ¿no? Creo que un punto pudiera ser, al menos de lo que yo considero un líder, la sensibilidad, ¿no? Esta capacidad de empatía, de humanidad, de solidaridad. La disposición al trabajo en equipo, considerando a cada miembro del equipo como una parte esencial. También comentar, ¿no? Cuando hablábamos de esto, la importancia de poder trabajar con todo el equipo, ¿no? La influencia que puede ejercer y la importancia, insisto, que tiene cada uno de nosotros en la organización. No podemos pensar, por ejemplo, la UNED sin alguien que nos dé la entrada en la puerta principal o sin alguien que esté a la cabeza en la dirección, por ejemplo. En ese sentido, hay toda una estructura. Aleida lo mencionaba hace días, ¿no? La analogía de la institución como un complejo de engranajes donde si uno falla, evidentemente va a haber impacto en toda la dinámica de la misma. Entonces, creo que es importante esto que menciono, la sensibilidad, la escucha, la empatía, el trabajo en equipo, la capacidad de escuchar. Hablábamos también ayer antier, ¿no? De escuchar, pero también de dejar que el otro hable, ¿sí? Que el otro pueda hacer valer su palabra, darle a cada cual su debido peso, su debida importancia y esta sensibilidad también de que requerimos de todos,
Sí, yo creo que sí, cuando pensamos en que se es líder porque se tiene un puesto, yo creo que desde ahí ya las orejas se tapan, ¿no? Porque entonces es como si solamente tú fueras el que va a movilizar la institución y no es así. Requerimos de todos, entonces esas son algunas de las ideas que me dejan en este momento. No sé, los demás compañeros si se animen a decir cuál sería también como el líder que están pensando que requerimos incluso en el líder que cada uno de nosotros podemos ser en su momento, ¿no? Conforme vayamos avanzando y vayamos influenciando a los demás. Creo que eso también es importante. Lo hablaban ustedes ayer, ¿no? La capacidad de influir en otros. Entonces, también nuestra propio actuar influye en los demás. La maestra Leida, maestra. Adelante. Gracias. Yo de pronto diría que un líder pudiera destacar todas las habilidades de su equipo de trabajo. Entonces, a veces cometemos, digamos que el error de verlo al revés, ¿no? De ver lo malo y no lo bueno. Entonces, al tener las habilidades de todo el equipo de trabajo, pues vamos a poder decir, bueno, es muy hábil en esto, es muy hábil en esto. Entonces, los lugares donde puede ejercer, digamos, con mucha más facilidad, mucha más tranquilidad, más a gusto, o sea, la persona o mi compañero se va a sentir más cómodo haciendo algo en lo que él tiene más dominio, ¿sí? Entonces yo creo que si rescatamos todas las habilidades de todos nuestros compañeros, podemos avanzar mucho más fácil. Es mi punto de vista. Muchas gracias, maestra Leida. ¿Alguien más? No, yo creo. Olga. Ingeniera Olga, maestra. Adelante. Buen día a todos. Bueno, yo creo, y empezando con de que un buen líder, no utiliza la palabra el yo, sino nosotros. Debe, pues como ya lo habían comentado, pues debe escuchar atentamente a sus trabajadores o a los integrantes de su equipo. También debe de fomentar mucho el respeto. Y otra cosa también es cultivar las relaciones de confianza, que se le tenga confianza al hacerle un comentario, no temerle como a lo mejor a un jefe, y como dice la maestra Leida, que sea capaz de identificar las habilidades de, pues como yo lo había comentado, los integrantes de su equipo. Y pues eso sería todo, maestra. Y bueno, y que nos quede claro que, o recordar que todos somos la cara de la organización, en este caso, pues, la universidad. Si alguien comete, alguna falta o algún error o hace un comentario negativo, en cuestión de nuestros clientes, que en este caso es el alumno no dice, esta persona no señala o no dice el nombre de la persona, sino de la organización. En la universidad no están atendiendo bien o nada más que nos quede claro que todos somos la cara de la universidad y que cada una atención mal pues habla de todos, no específicamente de un departamento. Muy bien. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros ya, al menos Lucía y yo, ya hemos terminado. Les dejo esta última frase. Es una frase de Plutarco para que la pensemos, porque una parte también de liderazgo no es únicamente pensarnos como los protagonistas respecto a un equipo, sino también como los protagonistas de nuestras propias vidas. Y aunque no tengamos puestos de jefaturas o puestos de mando, el liderazgo comienza por poder liderarnos a nosotros mismos,
o a dirigirnos a nosotros mismos. Entonces, en esa medida, cuando la persona se conoce, sabe quién es, sabe qué quiere y hacia dónde va, esté o no esté en un puesto de liderazgo, va a saber hacer las cosas que le corresponden hacer por la capacidad propia que tiene para manejarse a sí mismo. Entonces, esta idea de Plutarco habla acerca de eso, que aprendamos a ser dueños de nosotros mismos y con eso es suficiente para poder hacer de nuestra vida y de nuestro trabajo la mejor actividad posible. Pero si somos esclavos de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestros miedos, pues nunca vamos a llegar a ser lo que tenemos que ser. Algunos serán líderes, algunos estarán en puestos de jefaturas o mandos, otros a lo mejor detrás o en puestos con menos responsabilidad, pero al final, pues dueños de nosotros mismos, ¿verdad? Y pues con esto concluimos, maestra Vero. Sí, maestra. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias. Agradezco profundamente el que hayan participado en esta semana con estos temas tan importantes. Creo que nos deja mucho, ¿no? El silencio yo quiero pensar que es parte de este proceso donde se va elaborando, donde se va metabolizando lo que se ha expuesto. Se hizo con toda la intención de poder dejar las bases, insistimos en esta idea, las bases que permitan a cada uno de nosotros ir haciendo los cambios, las reflexiones, los ajustes necesarios, cada quien desde nuestra trinchera. Creo que todos somos esenciales en la medida y en el grado en que somos parte de la institución. Poder llevar esto a cabo en el trabajo que constantemente estamos haciendo es esencial. Yo insisto, desde la puerta de la universidad hasta la dirección de la misma, todos somos parte importante, parte vital para que se lleve a cabo un trabajo de la mejor manera, con la calidad y con el humanismo que creo nos pueden caracterizar desde ya y nos han caracterizado desde hace tiempo, pero con esta capacitación, insisto en la idea de ir mejorando día a día. Es el primer paso, ya lo dimos, vamos a ir trabajando en pro de que se puedan establecer temáticas que permitan dar continuidad a lo que ya trabajamos esta semana. Y pues agradecer profundamente también la asistencia y la participación de cada uno de ustedes y que esto que se trabajó lo lleven a su oficina, a su escritorio, a su computadora, a lo que se haya que trabajar diariamente, ¿verdad? Entonces, les agradezco su participación y su asistencia. Maestra Lucy, maestra Aurora, muchísimas gracias. Con esto cerramos esta primera fase e invitarlos para estar atentos a lo que se siga trabajando para el siguiente cuatrimestre. Gracias y damos por cerrado oficialmente el curso y por ahí les voy a estar compartiendo a través de las redes que tenemos de contacto con cada uno de ustedes el link para que puedan evaluar el trabajo que se hizo durante esta semana y aceptar todos sus comentarios, retroalimentaciones que nos permitan también a nosotros crecer con lo que hacemos, ¿sí? Muchísimas gracias, buen día, buen fin de semana y a seguirnos cuidando. Saludos a todos. Gracias, hasta luego, buen fin de semana. Buen día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buen día.